Muy buenas para todos. Mi nombre es Sonia Durán Quintana. Actualmente estoy cursando tercer semestre de Psicología en la Universidad UNAD. En la tarde de hoy estaré realizando una entrevista desde el barrio Gaitán, hoy mayo 13 del 2017, para el curso de Comunidad, Sujeto e Interacción Social, al cual pertenezco al grupo número 100. Estaremos hablando, o más bien realizando una entrevista de los temas de sujeto, subjetividad e identidad. Sujeto es el individuo que actúa, que piensa, que necesita de un medio, que es la subjetividad, donde él expresa todas sus opiniones, pero en sí necesita una identidad para poder reconocerse a sí mismo y reconocer que hace parte de un grupo con opiniones diferentes a la de él, pero que en sí tiene muchas cosas en común. A la persona a la cual pues estaré realizando la entrevista es al profesor Marcel Huelvas. Mucho gusto, Sonia. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Sonia. Quería agradecerle de antemano por la entrevista o por concederme esta entrevista. No hay ningún problema. Voy a hacerle una serie de preguntas sobre el tema que anteriormente mencioné. Primera pregunta: ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, como tú lo dijiste, Sonia, el sujeto es un individuo pensante y un individuo que actúa, y dentro de esta actuación y este pensamiento se incluyen los procesos cognitivos, los procesos psicológicos, y también se van a incluir los valores que éste tenga. Por su parte, la subjetividad, ¿qué va a ser? Va a ser esa perspectiva que tiene él del mundo y que lo va a diferenciar, o va a diferenciar los criterios que él tenga del mundo con relación a otros. Por ejemplo, para que entiendas más que la subjetividad desde mi punto de vista. Si yo digo, por ejemplo, que el color blanco es mi favorito, esa es mi perspectiva, esa es mi subjetividad. Pero también recordemos que hay otros colores, como el amarillo, como el rojo, que pueden ser para ti, pueden ser los más bonitos. Ok, profesor. La identidad, ¿qué supone la identidad? Es eso que me identifica a mí como persona y que me va a diferenciar de los otros. Por ejemplo, yo soy profesor, mis valores son tal, etcétera, etcétera. Ok, profesor. Segunda pregunta: para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de una comunidad? Bueno, para todo sujeto, los procesos de subjetividad se van a construir en el entorno en el que se encuentra. Puede ser el entorno familiar, el entorno escolar, incluso el entorno del barrio. Y a través de estos procesos, él comienza a construir la realidad, y por lo tanto, entonces también comienza a construir, a consolidar la comunidad donde se desenvuelve. Ok. Tercera pregunta: para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permiten construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se lleva a cabo estos procesos en ellos? En todo ambiente hay lugares donde se puede desarrollar el individuo y por lo tanto los procesos de subjetividad. En el caso mío, por ejemplo, está la escuela, está el barrio, están los parques, la iglesia incluso, donde los individuos interactúan unos con otros y entonces comienzan a desarrollar estos procesos de subjetividad y comienzan a reconocerse a ellos mismos, creando la realidad. Así es. Cuarta pregunta: ¿qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, en mi caso particular, yo comienzo a crear mi realidad y los procesos subjetivos que comienzan a construirla con mi familia cuando me reúno, por ejemplo, en la casa, cuando estamos comiendo, cuando vamos de paseo, salimos juntos a un lado porque interactuamos, dialogamos, etc. En mi trabajo, como soy profesor, cuando estoy con mis estudiantes o cuando trabajo en equipo con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque trazamos una meta y queremos alcanzarla, pero como un trabajo en equipo. Ahí comenzamos a construir la subjetividad, construir nuestra realidad e interactuar unos con otros. Así es. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento
de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? El lugar es fundamental. El lugar es fundamental para desarrollar los procesos de subjetividad y de identificación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla el individuo. Y si no hubiera un lugar, entonces ¿cómo se iba a desarrollar? ¿Cómo se iba a identificar? Si yo aquí en Pelaya, donde estoy viviendo, tengo ya mi propia identidad, me he desarrollado, he creado mi realidad, pero una realidad no ajena a la realidad de los demás. Porque si yo comienzo a crear mi realidad en otra parte, entonces ya sería otra cosa. Y entonces es determinante y fundamental el lugar donde se desarrolla el individuo para crear esos procesos. Así es. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Sí hay una relación. Prácticamente vienen unidos todos. El sujeto como tal se desarrolla en un lugar y crea su propia identidad. Para hacerte más claro, si un sujeto se desarrolla en un ambiente hostil, va a ser muy diferente al que se desarrolla en otro ambiente. Por ejemplo, el sujeto que comienza a construir su realidad, esos procesos de subjetividad, su propia identificación dentro de un hogar normal, va a ser diferente de aquel que se va a desarrollar dentro de un hogar disfuncional. ¿Entendido? Los procesos van a ser muy diferentes. Entonces sí me parece que vienen relacionados uno con otro. Muy bien. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Aquí en mi comunidad se desarrollan varias, pero fundamentales. ¿Cuáles son esas prácticas? Las culturales y las deportivas. Para todos es cierto que la cultura es fundamental para el desarrollo de un individuo. No hay más que la cultura, porque eso lo identifica a él. ¿Entendido? Y a la par de esto también viene unida las actividades deportivas. ¿Por qué las actividades deportivas? Porque aparte de que lo van a identificar, también van a ser beneficiosos para él en cuanto a la salud. Entonces, esas dos son fundamentales. La cultura y las actividades deportivas son fundamentales aquí. Así es. Octava pregunta. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Para nadie es un secreto que los más media en la actualidad están influyendo bastante en los sujetos, bastantes. Los chicos se meten en internet, mucha televisión, eso van creando una identidad, a veces una identidad falsa, a veces una subjetividad falsa. No más ahora, o sea, de pronto me salgo del tema, pero no más ahora para que vean cómo influye esa realidad, o sea, la información que nos dan los medios de comunicación. Estamos frente a un paro en la actualidad de maestros y la mayoría de los medios de comunicación dicen, por ejemplo, que soy maestro acá, dicen que los maestros están en paro solamente por una cosa. ¿Cuál es? Porque ellos quieren que le aumenten el sueldo, no es la realidad. Pero entonces esa información influye mucho en la persona. ¿Entendido? Y si a cada rato lo están viendo, claro que van a influenciar en la realidad de la persona que lo está viendo, de los jóvenes, de los niños, incluso de las personas mayores. Si influyen demasiado, están influyendo mucho en esto. Okay. Novena pregunta. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Claro. Si no estarían relacionados con estos procesos, sería algo, mejor dicho, sería algo siempre. El individuo se desarrolla dentro de un contexto social y dentro de este contexto social todo viene relacionado también. Lo que son los procesos, lo económico, lo político, el contexto sociocultural influyen mucho, pero mucho en el individuo para crear su propia realidad o para crear la realidad en la que vive. Así es. Décima pregunta y última. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? La verdad es que sí. O sea, en la actualidad se está viviendo un cambio de mentalidad y por lo tanto entonces se vuelve a crear, se están creando subjetividades, se están creando entidades más amplias. Anteriormente se tenía reservado y eran rechazados, pero no. Ahora estos grupos de homogeneidad entonces están abriéndose, están siendo más vistos y por lo tanto entonces crean nuevas subjetividades.
hay una nueva ampliación de identidad. Y esto conlleva que el hombre como tal comienza a desarrollarse mucho más y crea nuevas realidades. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrevista. De nada, Sonia, un placer. Bueno, que esté muy bien.